Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Todd Dark Quartz Ineo First 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Ineo, la cual está considerada como la gama alta del fabricante Total. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que se trata de una CAC1, con lo que es un aceite con bajo HTHS y low SAPS. El fabricante nos indica que homologa la norma PSA B71 2312 y 2302, así como también la norma de Jaguar Land Rover STJLR 03 5007. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una viscosidad de 0W30, viscosidad cinemática 40 grados 50,1, viscosidad cinemática 100 grados 9,8, índice de viscosidad 187, densidad 15 grados 843, punto de congelación o punto de vertido 48 grados bajo cero y punto de inflamación 234 grados. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos, con la ayuda de unos códigos CAS, podemos descifrar algunos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado principalmente para la formulación de la base. En este caso concreto nos indica que ha utilizado un producto con un CAS 6474254-7 con una concentración comprendida entre un 30 y un 40% y se trata de aceite base HC, perteneciente a los aceites grupo 3. También nos indica un CAS 680370114 con una concentración comprendida entre un 30 y un 40% y se trata de aceite base PAO, perteneciente a los aceites grupo 4. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática 40 grados 51,45, viscosidad cinemática 100 grados 10,05 e índice de viscosidad 187, muy fiel a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, la reserva alcalina, da un valor 6,5, valor promedio para un aceite low SAPS, y en cuanto al TAN, que es todo lo opuesto a la alcalinidad, es la acidez, da un valor 1,10, que también es un valor promedio. Concentración de ceniza 0,58 y hay que darle un ligerísimo tirón de orejas a Total, ya que CAC1 como tal es un aceite denominado low SAPS y tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 0,5, pero vamos, solo se ha pasado por 8 centésimas, no pasa nada en absoluto. En cuanto al punto de congelación, 52 grados bajo cero, un buen valor, ha mejorado incluso lo declarado por el fabricante, y en cuanto al punto de inflamación, 233 grados, que es muy fiel a lo declarado por el fabricante. En cuanto a la capacidad de bombeo, 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 5660 centipoises, entra sin problema dentro de un SAE 0W. Porcentaje de evaporación NOAC 10,3, es un valor promedio si tenemos en cuenta que se trata de un 0W30, este tipo de viscosidades son más propensas a la evaporación. Siempre que comparéis distintas propiedades físicas de distintos aceites y más concretamente el porcentaje de evaporación NOAC, tenéis que tener en cuenta de comparar aceites que tengan la misma viscosidad. De nada vale comparar el porcentaje de evaporación NOAC de un 0W30 con el de un 5W40 o un 10W60. Y en cuanto a la concentración de azufre, da 0,199, entra sin problema dentro de la categoría Low SAPS, el CAC1, el cual impone un límite máximo de 0,2. Aprovecho para recordarte que, como sé que te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Comenzamos con el paquete de aditivos molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. Lleva 480 partes por millón, que es una concentración bastante elevada. Si bien no va a batir ningún récord aquí en el canal, ya que hemos visto aceites con hasta 1000 o 1200, 480 sí que está por encima de la media. Hay fabricantes que este aditivo no lo utilizan, otros que sí, otros que utilizan concentraciones más pequeñas, en torno a 80, 90, 100, 480 es una muy buena concentración.
Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, hace principal función antidesgaste y antioxidante 498, 548. Tratándose de una CaC1, pues es un valor promedio, pero comparado por ejemplo con una CaC2 o una CaC3 sí que se queda bastante corto o prácticamente con cualquier otra categoría de ACEA, ya que ACeA-C1 es un aceite denominado low SAPS, así como también el ACeA-C4, y tiene unas restricciones bastante exigentes en cuanto a la concentración de cenizas y de azufre, así que los fabricantes no tienen más remedio que empezar a recortar aditivos. Boro, que es un aditivo que hace función de dispersante, lleva bastante, 283 partes por millón, bastante por encima de la media, y en este tipo de concentración quiero pensar que también hace función de modificador de fricción, similar a lo que pudiera ser el molibdeno. Magnesio lleva 7, hace función de detergente y neutralizante, lleva una concentración prácticamente menos que homeopática, y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 1080, pero también esta concentración tan baja, así como también el fósforo bastante bajo, es debido también a las restricciones que tiene ACeA-C1 para no elevar el azufre y las cenizas. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, en este caso no se ha medido, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, y en cuanto al titanio, que junto también con el wolframio hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos indica aproximadamente si el fabricante ha utilizado éster o no para la formulación del aceite, es tan solo 18, en principio podemos pensar que el fabricante como tal no ha utilizado éster para la formulación de la base, pero sí que es posible que algún aditivo vaya diluido en este. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a las que hay que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750, que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, está un poco elevada, muy poquito, nada más. Aquí hay dos posibilidades, es posible que algún aditivo que ha utilizado el fabricante vaya diluido el éster, o que sí que haya añadido una pequeña concentración de éster, pero apenas un 1%. Yo me inclino más por la primera opción. La siguiente cresta, también muy importante, a la que hay que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 722, está ligeramente por encima de 1. Aquí podemos deducir que, junto como también indica la hoja de seguridad, el fabricante ha utilizado en torno a ese 30-40% de PAO, perteneciente a los aceites grupo 4. Y bien, pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar la base utilizada en torno a ese 30-40% de PAO, que no está nada mal. En cuanto a las propiedades físicas, muy fieles a lo declarado por el fabricante, incluso el punto de congelación ha dado mejor puntuación que lo declarado. Y en cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy moderno, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, y bueno, tiene las restricciones que le impone la norma ACeA-C1 para sus aceites low SAPS. En general me parece un muy buen 0W30 ACeA-C1, pero esto ya, digamos, a nivel personal, teniendo en cuenta que me parece un buen aceite, sí que no tengo una crítica directa contra este modelo en concreto, pero sí en general contra todos los aceites low SAPS como son los ACeA-C1 o los ACeA-C4. Este tipo de aceites son aceites low SAPS con contenido muy bajo en cenizas y en azufre, y para lograrlo los fabricantes se ven obligados a tener que recortar de los dos principales grupos de aditivos, como son los antidesgaste y los detergentes. Si bien en este caso el fabricante lo ha equilibrado bastante bien con el uso del molibdeno y del boro, que lleva bastante, como habéis podido comprobar, lo que es el fósforo y el zinc lleva en torno a 200-300 partes por millón menos que otros aceites que pueden ser, por ejemplo, una CaC2, y en cuanto al calcio también lleva tan solo 1080, que es una concentración muy baja. Una CaC2 como tal suele tener en torno a 1300, 1500, hasta 1800 hemos llegado a ver, y sí que en algunos casos incluso compaginado con el magnesio. En este tipo de aceites con contenido bajo en cenizas y azufre e inherentemente ligado a una concentración baja de aditivos detergentes y neutralizantes, el fabricante está mirando más por la protección del tubo de escape que por la protección del motor. Con esto no estoy queriendo decir que un aceite de este tipo, una CaC1, sea perjudicial para un motor, pero
pero se suman una serie de características y de propiedades que en determinadas circunstancias sí que podrían comprometer la protección. Se junta un recorte de aditivos antidesgaste bastante severo, una viscosidad bastante baja, tanto la viscosidad a 100 grados como el HTHS, que será igual o superior a 2,9, unido también a la base que se utilice. En este caso, por suerte, el fabricante Total ha utilizado en torno a un 30-40% de PAO, pero estoy convencido que de seguro hay muchos fabricantes que hacen este tipo de aceite en base HC pura y dura. Y de seguro estoy convencido que hay fabricantes que no han utilizado un paquete de aditivos tan rico como es este caso y prácticamente lo han dejado en sota, caballo y rey, fósforo, zinc y calcio, y no lo han combinado con modificadores de fricción como es este caso, que lleva un montón de molibdeno y un montón de boro. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y la verdad me parece un aceite bastante económico y con buena relación calidad-precio. Se encuentra en torno a los 33, 35, 37 euros aproximadamente, ya depende de si la tienda te incluye o no los gastos de envío, pero por ese precio yo creo que está más que bien. A tener en cuenta también que el fabricante recientemente ha cambiado el envase y el etiquetado, así que es posible que lo podáis encontrar todavía con el envase antiguo o con este más moderno. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. Abajo en la descripción te dejo un enlace. Ya somos más de 350 usuarios y no solo usuarios de aquí de España, hay usuarios de Italia, usuarios de Portugal, usuarios de países de Centroamérica, de Sudamérica, y ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de los coches, las motos, mecánica, recambios, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.